Apláudele fuerte, porque todos tenemos un Dios poderoso. Cuenta de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reino.
ciudades. En su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Un grito de júbilo. Todos juntos, se la sabe, cántela conmigo. A su nombre. Vamos todos juntos. Cantando Dios las maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fueron cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fueron cantando, otra vez gritando, a viva voz. ¿Cómo le llaman? Dios, columna de fuego, tú del desierto, peña de orén, para todo el cemento. Columna de fuego, tú del desierto, peña de orén, para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Guerrero, a su nombre, Jehová es mi guerrero. Vamos conmigo. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Ahora conmigo, danza. Con mi alabanza pelearé. No es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Es mi guerrero. ¡Wow! Jehová es mi guerrero. ¡Oh! Jehová es mi guerrero. ¡Oh! Jehová es mi guerrero. Ahora canta. Con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. No es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Amén. A su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. ¡Vamos! Llaman guerrero. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Gritos de victoria. A su nombre. Canta conmigo. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como un tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como un tamo ante él. Jehová es vencedor. Jehová es el Señor. Jehová es el Dios
de los dioses, decapitó a Dagón, los conociste, cortándole las tus manos, no redujo a vanidad, avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Gritos de júbilo a su nombre. ¿Sabes? Declárala y cántala conmigo. ¿Cuántos se la saben? Declara. Los enemigos de Jehová son detenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el camote. Decláralo. Los enemigos de Jehová, amén, son detenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el camote. ¿Por qué? Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los dioses, decapitó a Dagón desde los filisteos, cortándole las dos manos, no redujo a vanidad, avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. 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 Jehová, apláudele al Dios poderoso que confunde las tinieblas. Amén. Gritos de victoria. Vamos, porque vas a ver el día de milagro. Bendiciones, amados hermanos, una vez más con ustedes en este miércoles de discipulado. Agradezco, hermanos, que se conecten cada uno de ustedes a estas enseñanzas. También agradezco desde luego a nuestros pastores Rafael y Talía Rubalcaba por este privilegio que me conceden. También agradezco a Dios por el gran honor que me da para poder exponer su palabra. Bueno, pues hermanos, continuamos con esta serie, Los Milagros de Jesús. La semana pasada el hermano Fernando Munguía nos entregó una enseñanza muy edificadora. El día de hoy me corresponde a mí entregar Jesús sana al siervo de un centurión. Bueno, pues hermanos, vamos a iniciar. Desde luego iniciamos, como siempre, orándole al Señor. Si me acompañan, hermanos, cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Padre, porque nos permites reunirnos como tu familia, Padre, para escuchar de tu palabra, Padre, para aprender de ella, Padre, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, mi Señor. Yo te pido, Padre, que en esta hora que agudices los oídos espirituales de mis hermanos, que sensibilices sus corazones, Padre, para que tu palabra pueda entrar, mi Señor, y haga rema en nuestras vidas, Padre. También te pido, Padre, por mis hermanos que aún no se pueden conectar, que tú los guardes, mi Señor, y que cuando ellos vean esta enseñanza también sea de edificación para cada uno de ellos. Te damos las gracias en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hermanos, vamos a iniciar. El libro que vamos a estudiar el día de hoy es el libro de Mateo, capítulo 8, del verso 5 al verso 13. Si me acompañan, es Jesús sana al siervo de un centurión.
Verso 5. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, pues mis hermanos, vemos como personaje principal a un hombre con mucha fe. ¿Quién era este hombre? Pues era un centurión. Y no se tiene mayor dato, mi amado hermano. Solo la Escritura menciona que era un centurión. Y bueno, pues investigué un poco acerca de quiénes eran los centuriones. Pues eran suboficiales de mayor rango en el ejército, legionarios de infantería, eran militares de carrera, es decir, empezaban como soldados rasos e iban ascendiendo por antigüedad y méritos, siguiendo la estructura de la legión, es decir, conforme fueran sus rangos ellos iban ascendiendo. Estos hombres eran soldados de infantería, como les había mencionado, de infantería pesada, integrante de una unidad militar del ejército romano. Hombres bien entrenados, mis hermanos, y disciplinados. Esta infantería formada normalmente por ciudadanos romanos de 15 años, mayores de 15 años. ¿Y qué características debería de tener un soldado romano para aspirar a ser un centurión? Bueno, pues las características que deberían de reunir un militar son valores y se resumen en 9. Se los describo. El primero es integridad, el segundo es patriotismo, el tercero es espíritu de cuerpo, cuarto disciplina, quinto lealtad, sexto honor, séptimo valor, octavo abnegación y noveno profesionalismo. Todas estas características, mis hermanos, eran necesarias e importantes para designar a un soldado como centurión. ¿Y qué hacían o a qué se dedicaban los centuriones? Bueno, en todo el Imperio Romano, hermanos, debería de haber aproximadamente unos 1,800 centuriones, militares designados a ciertas regiones geográficas para mantener el orden para el Imperio Romano, es decir, donde ellos estaban, en esa región donde ellos eran designados, tenían que mantener el orden. Desde luego el Imperio Romano podía estar muy tranquilo, hermanos, pues sabía que estos hombres fueron formados durante las guerras que ellos protagonizaron y que por esas guerras tuvieron como resultado hombres enérgicos, valientes y sobre todo, mis hermanos, y lo principal, que eran hombres despiadados, hombres muy violentos, hombres con un corazón cauterizado, que inspiraban tanto respeto a sus subordinados como temor al enemigo. Características muy necesarias para ser un centurión. ¿Y por qué enfatizo en la descripción del centurión, mis hermanos? Primero, porque el hombre del que habla la Escritura y que llega a Jesús era un hombre romano. No era un judío, era un centurión, comandante de 100 soldados romanos. Toda la descripción que acabo de dar, mis hermanos, era sobre un hombre que a través de las constantes guerras
Su corazón se había cauterizado, desgraciadamente, hermanos, no permitiéndole ver de entre lo bueno y lo malo. Supongo que adjetivos calificativos para este hombre, puestos por la sociedad, existían muchos. Ya ven que no se nos da, ¿verdad? El calificar cuando vemos a una persona que está en pecado, se le ponen muchos adjetivos calificativos. Pues calificar a alguien así, que ha entregado su cuerpo al pecado, convirtiéndose en un instrumento del mal, y tal vez no era así porque él lo quisiera, hermanos, más bien porque las circunstancias en las que él vivía se lo demandaban. Para ser un soldado centurión tenía que ser una persona muy mala, entonces pues le demandaban el cometer ciertos pecados, hermanos, cuando él no sabía que vivía en esa vida, ¿verdad? Imagine que era habitar en una región que se encuentra muy lejos de su tierra natal, este soldado, en una de las colonias romanas, que era Palestina, o lo que ahora llamamos Israel, una localidad habitada por un gran número de escribas y de fariseos. Aquellos escribas y fariseos que llamaban al mismo Jesús pecador, mentiroso, o sea, muchos adjetivos calificativos para Jesús. Imagínense los adjetivos que le daban a este centurión. Hombres listos para usar la ley y señalarle por sus pecados a este hombre centurión, que de alguna manera estaba dispuesto a cambiar su manera de vivir, tal vez arrepentido de sus pecados, intentaba callar su conciencia, pues era un hombre con grandes pecados, reprobado y desechado por la sociedad, que tienen a bien ver el error, el pecado del prójimo y señalarlo. Pero no fue así por Jesús, por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Él nunca señaló a un pecador, mis hermanos. En 1 Timoteo dice, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dijo el apóstol Pablo. Este centurión tenía 4 características que llaman la atención y que son determinantes y que nos sirven de ejemplo si hablamos de fe, mis hermanos. Mateo, capítulo 8 es el que estamos viendo, verso 5 y verso 6, vamos a leerlo. Dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Primero, amados hermanos, vemos que Jesús iba entrando a Capernaum y el centurión ya lo estaba esperando. Es como cuando Jesús entra en nuestras vidas y hay un caos verdadero en nuestras vidas y hay alguna necesidad, necesitamos de un milagro, que solo Jesús puede hacerlo. Y con esa misma fe que esperábamos nosotros a Jesús que lo realice, con esa misma fe el centurión estaba esperando a Jesús. Y vemos que esa misma fe y amor y compasión a su criado, este hombre demuestra un corazón sensible, lleno de afecto, cariño y estima hacia aquellos que estaban cerca de él. Y es el contraste, mis amados hermanos, de lo que eran los soldados centuriones. O sea, si vemos que eran hombres muy malvados, este centurión tenía amor, tenía compasión por la gente que estaba alrededor de él. Segundo, vemos al centurión haciendo algo que pocas veces hacían, y era rogar. En Mateo, capítulo 8, verso 5 dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, dice, rogándole. Bueno, ¿y por qué rogaba este centurión, este hombre? Pues por la salud de su criado, como lo leímos. Y para realizar algo así, se requiere de mucha humildad, de una persona humilde. Cuando vemos que este centurión, mis amados hermanos, era un hombre de mucho poder, tenía gente a su cargo que dependía de él. No obstante, ante la crisis que vivió,
todo ese poder no le sirvió de nada y tuvo que reconocer su incapacidad y venir en actitud de humildad, de sumisión, creyendo que Jesús podía realizar el milagro. La humildad es uno de los principios predominantes que el Señor Jesucristo enseñó. Y un ejemplo lo podemos ver en las bienaventuranzas. Dice, sí, bienaventurados son los hombres en espíritu que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados son todos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El acercarse y rogarle fue una de las llaves que le abrieron las puertas con Jesús para recibir su milagro. Vamos a ver el tercer punto, la visión que tuvo el centurión, pues fijó su fe en Jesús y pudo enfocarse en Jesús como la única solución a su problema, a su conflicto. Lo vemos en el verso 7, dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Le estaba asegurando nuestro Señor Jesucristo que Él podía sanar a su siervo. Y Él puso su visión en la persona de Jesús, porque Él sabía si alguien podía sanarlo, sería Jesús. Esta característica es vital, de vital importancia, porque vio lo que posiblemente otros en la misma posición que Él no lo hubieran visto. Jesús es verdaderamente la única solución en momentos de gran necesidad, mis hermanos. Debemos de aprender de este ejemplo, o de estos ejemplos. Vamos a ver el cuarto punto, la confianza, el creer en el poder sanador de Jesús. Esta particularidad, mis hermanos, es sumamente interesante, porque este hombre no era un seguidor de Jesús. Sin embargo, depositó su confianza plenamente en el único que realmente podía hacer algo por su criado. Es decir, él no era judío, él era un soldado romano. Entonces, él depositó toda la confianza en Jesús. Lo vemos en el verso 8, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Con esa confianza, mis hermanos, externó esto a nuestro Señor Jesucristo, ese soldado. Confiaba en el poder de Jesús y recibió la respuesta que necesitaba. Estos 4 puntos, mis amados hermanos, fueron el resultado de la fe de este hombre para recibir su milagro. Mateo 8 dice, verso 8 dice, respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuál fue la humildad y fe del centurión que al mismo Jesús sorprendió? La fe del centurión estaba revestida de una gran humildad, virtud que, como vimos, le agrada a Dios. El centurión era un personaje destacado en la región en que él habitaba, pero no por ello, mis amados hermanos, era orgulloso. No. Es más, como acabamos de leer, le dijo que no era digno de recibirle en su casa. No se consideraba digno ni siquiera de atender con sus riquezas a nuestro Señor Jesucristo. Él permanecía con esa humildad ante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno fuera para nosotros el que nos pudiéramos mantener así humildes, mis hermanos, con el simple hecho de agradar a Dios, mis hermanos, con ese propósito, mantenernos humildes para agradar a Dios. Un hombre que entendía que le hacía falta algo en su vida, y este era Jesús. Porque no lo menciona la Escritura, mis hermanos, ¿qué pasó después del milagro que recibió? ¿Usted cuál fue? ¿Usted qué cree que pasó en la vida de este centurión después de ese milagro? ¿Usted qué cree que pasó a su alrededor? Pues desde luego, supongo yo, no lo dice la Escritura, que salió y contó la maravilla que hizo nuestro Señor Jesucristo y lo que él creyó de nuestro Señor Jesucristo. Supongo que eso hizo.
En esta pequeña porción que hemos leído, mis amados hermanos, Jesús nos enseña una lección muy importante sobre cómo ser justificado o estar bien con Dios. No es llevando una vida de fariseo, una vida hipócrita, mis hermanos, sino el pecador humilde a quien Dios declara justo, no porque sea justo en sí mismo el pecador, sino porque recibe humildemente la justicia de Cristo que viene por fe. Es decir, mis amados hermanos, este hermano por fe fue justificado por nuestro Señor Jesucristo, porque Él creyó en Él. Romanos 3, 21 a 24 dice: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, Jesús comió con pecadores porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tabú cultural, mis amados hermanos, no fue un obstáculo. Su propósito de nuestro Señor Jesucristo fue salvar a las almas, mis amados hermanos. No le impidió compartir la misericordia de Dios con los necesitados. Los que reciben la justicia de Cristo mediante la fe en esta vida volverán a cenar con Él en la vida venidera, así lo dice en Apocalipsis 3:20. Él amaba a la gente judía. Este soldado centurión amaba a la gente judía como todo buen cristiano, ¿verdad? Porque Dios ha hecho un pacto con ellos en la tierra que no puede ser roto por ningún hombre o nación, así lo dice la Escritura. Es por eso que en Israel existe el día de hoy rodeado por sus enemigos, pero protegido como siempre por Dios y bendecido por las oraciones de miles de cristianos, porque así nos dice la enseñanza, nos exhorta a orar por la paz de Israel. Este centurión romano parecía que ya había conocido del amor de Dios, pues tenía amor por el prójimo. Esto lo vemos en Lucas 7:5, que es un pasaje que conecta también al libro de Marcos. Dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Quiénes decían esto? Pues lo decían los judíos. Parece que este centurión romano ya creía en Dios y tal vez haya sido un gentil convertido al judaísmo, pero él creía que en Jesús, pues unos ancianos judíos daban el testimonio de él. Vemos en el versículo 9 y 10 también, mis amados hermanos, de Mateo, del libro que estamos estudiando, que dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mis amados hermanos, qué declaración tan asombrosa dio este hombre, ¿verdad? Este centurión. Jesús se quedó admirado, así lo dice la Escritura. Dios ciertamente nunca se sorprende, ¿verdad? Pero Jesús era completamente Dios y completamente hombre, por lo que compartió la capacidad humana de asombrarse, de ser impactado emocionalmente por lo que veía y escuchaba de este centurión. En este caso, Jesús se quedó admirado por la fe tan grande que tenía este soldado romano. El centurión dijo a Jesús: tiene autoridad absoluta sobre el mundo natural. Simplemente podía pronunciar una orden y se llevaría a cabo, no importando la distancia. Esa orden se iba a ejecutar. El soldado romano sabía que Jesús tenía ese poder, que Jesús era Dios
para tener ese poder, mis amados hermanos. Vemos en el verso 11 que había mucha gente judía con Jesús. Cuando Jesús conversó con el soldado romano, con aquel centurión, y cuando Cristo había sanado al criado del centurión, Él se volvió a ellos e hizo un punto muy importante, dándoles una lección basada en la salvación del criado del centurión. Lo vemos en el verso 11, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, pues esto es lo que declaró nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Cristo se volvió a aquella gente judía y les dijo: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Primero, mis hermanos, muchos que son de fondo no cristiano están siendo salvos y listos para el cielo. Qué promesa tan maravillosa la que nos dio nuestro Señor Jesucristo en el primer verso de este texto. Vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Qué hermosa promesa, mis hermanos. Esto nos demuestra que Jesús es el Salvador de aquellos que le creen, de todas las razas y grupos étnicos que vienen a Él y confían en Él en fe simple. Él no hace acepción de personas, mis hermanos. Él no distingue de entre razas. Charles Spurgeon dijo: los fariseos pensaban que ellos serían los únicos en el cielo, y los fariseos pensaban que si todos no eran fariseos, no podían ser salvos. Pero Jesús dijo: vendrán muchos del oriente y del occidente, habrá multitudes de todas las naciones, mis hermanos, porque Dios está haciendo una gran obra en cada una de las naciones. Porque, mis hermanos, mis amados hermanos, no es el hombre, es Dios usando a hombres y esperando que el evangelio sea victorioso en aquellas regiones, en aquellas naciones donde esos hombres y mujeres de Dios están haciendo la obra, salvando almas para Cristo, mis hermanos. El segundo verso nos muestra algo muy claro. Dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, mis hermanos, aquí es más que claro, ¿verdad? Y los hijos del reino son echados a un lado, fuera del banquete futuro, mis hermanos, designados a las tinieblas donde hay lágrimas y crujir de dientes. Esto es para reflexionar, mis hermanos. Muchos vamos a la iglesia, muchos nos decimos cristianos, pero ¿realmente vivimos una vida cristiana? ¿Realmente hemos creído en nuestro Señor Jesucristo? La salvación es personal, mis hermanos, y no por una cristiandad de nuestros padres o de un hermano o de la esposa o del esposo, no, mis hermanos. Esto es personal. Y si ellos creen, si ellos realmente son salvos, pues ellos serán salvos únicamente, mis hermanos. Pero nosotros, si no tenemos una conversión real, si no aceptamos realmente a Cristo, nunca seremos salvos. Pero podemos decir también, ¿verdad? Mi madre, mi esposo, mi esposa, mis hijos oraron por mí. Ahora la pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿pero oraste por ti mismo? Si no lo hiciste, entonces las oraciones de las personas que oraron por ti
no serán contestadas, mis hermanos. No importa quién haya orado por ti, no importa si oró tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa, tu esposo, no importa si oró por ti tu pastor, tu pastora. Tú tienes que buscar a Cristo por ti mismo. Tú tienes que confiar en Cristo por ti mismo. Cristo murió en la cruz para pagar la pena de cada uno de nuestros pecados, mis hermanos. No importa cuál sea o haya sido el pecado, mi amado hermano, Cristo ya pagó por todo ello. Tenemos que confiar, solamente eso, confiar en Cristo. Cristo murió en la cruz para pagar la pena de tu pecado, mi amado hermano. Cristo resucitó de los muertos y está vivo en el cielo, listo para perdonar nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Pero si tú te rehusas a confiar en Él, otros vendrán a tomar tu lugar, el lugar que nos corresponde. Pese a que fuiste a la iglesia, pero nunca creíste realmente en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces habrá budistas, católicos, habrá aquellos que no tienen religión, ateos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, y vendrán a Cristo arrepentidos y serán salvos, convertidos de la oscuridad pagana a la luz, mientras que tú serán echados a las tinieblas de afuera. Así lo dice la Escritura, mi amado hermano. Y pues hasta aquí, mi hermano, esta es la enseñanza que me correspondió entregarte el día de hoy, y creo que es de mucho aprendizaje, mi hermano, porque pues se entiende que por fe el centurión pudo recibir ese milagro, un hombre lleno de mucho pecado, por la vida que él llevaba. Era un hombre muy violento, así, o sea, por lo que investigué eran hombres muy violentos, pero era el contraste total cuando llega a Dios a su vida. Comienza con el amor al prójimo, porque daba como testimonio hacia los judíos, hacia los ancianos. Él hasta les había construido una sinagoga. Entonces él da a entender que él trataba de tener una vida que fuera aceptada a Dios, tratando de callar a su conciencia, pero cuando llega Jesús a su vida cambia todo eso, hermanos. Y así debe ser para nuestras vidas, el que por fe recibamos un milagro, pero no solo nos quedemos ahí, hermanos, sino que demos un fruto, que demos un testimonio de los demás, y llevamos una vida realmente cristiana, recta, como a Dios le gusta, mis hermanos. Bueno, pues vamos a orar para cerrar esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos has hablado, mi Señor, porque entendemos, Padre, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, nos exiges para cada uno de nosotros. Muchas gracias porque aún nos sigues hablando. Grande es tu misericordia, grande es tu paciencia, Padre. Y te pido, Padre, por mis hermanos, que esta enseñanza también sea de edificación, como lo ha sido para mi vida, Padre. Te doy las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis amados hermanos. Les invito a seguirse conectando todos los miércoles en punto de las 7. Habrá más enseñanzas para edificación del cuerpo de Cristo. También los invito a congregarse a nuestra iglesia celebrando al Rey 10 y 12 de mediodía. Dios les bendice, amados hermanos. Hasta luego. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.